Continuamos en las cuatro esquinas y como les comentábamos al principio del programa, las consecuencias de este incremento de las temperaturas que venimos afrontando desde hace un par de semanas en nuestra región y que quizás se vea acrecentado aquí en la cabecera de la comarca norte de Málaga, nos hace dedicar nuestra sección de salud a pues precisamente todas las consecuencias que las altas temperaturas pueden tener en los diferentes sectores de población. Consecuencias que también se incrementan cuando se trata de pacientes con determinadas condiciones o que se encuentran polimedicados. Para hablar de este asunto hemos querido invitar hoy hasta nuestro plató a Carmen Galán, que es farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria del área sanitaria norte de Málaga. Muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, vamos precisamente a comenzar explicando qué complicaciones tiene la ola de calor y cuáles son los factores que influyen. Pues principalmente la ola de calor puede tener complicaciones además que sean graves. Estas complicaciones pasan desde un síndrome de agotamiento, deshidratación, hasta un golpe de calor. Y en estas complicaciones pueden influir determinados factores, que van desde factores medioambientales como la localización, el lugar donde se vive o donde se trabaja, la climatización de la vivienda, hasta factores de tipo de enfermedades de base que cuentan ya los pacientes previamente, como son enfermedades crónicas. Pueden ser la hipertensión arterial no controlada, puede ser una diabetes. O sea, todo este tipo de enfermedades van a ocasionar un empeoramiento en el momento que haya una ola de calor o un golpe de calor, ¿no? Pero también son factores importantes las edades con las que cuentan los pacientes, es decir, edades extremas, tanto ancianos como niños, principalmente lactantes, son un factor de gran riesgo. Y por otro lado, la medicación. La medicación influye porque altera la termorregulación del propio organismo. Entonces es un factor de riesgo principal, claro, para desencadenar una complicación frente a una ola de calor. Bueno, ¿cuáles son los medicamentos, o mejor dicho, qué pasa cuando los medicamentos y el calor se unen? Realmente un medicamento no va a provocar directamente un golpe de calor, pero sí que, como hemos visto antes, va a agravarlo. Entonces podemos encontrar medicamentos que directamente agraven ese golpe de calor o esa deshidratación, como pueden ser, por ejemplo, los diuréticos. Los diuréticos, que son muy usuales, sobre todo en pacientes ancianos, polimedicados y con enfermedades crónicas, pueden hacer que haya una alteración en la hidratación, en los electrolitos, y esto agrava la función del riñón. Después existen también la propia deshidratación, que puede ocurrir durante la ola de calor, puede hacer que determinados medicamentos no actúen de la forma que deberían de hacerlo y los vuelve además más tóxicos. Es el caso de la digoxina, antidiabéticos, antiarrítmicos, etcétera, ¿no? Luego, por otro lado, existen medicamentos que por sí mismos pueden aumentar la temperatura corporal, producen una hipertermia que se llama, ¿no? Entonces son medicamentos principalmente destinados a enfermedades mentales o antidepresivos, que los antidepresivos sí son de uso más habitual, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta todos aquellos medicamentos que indirectamente puedan provocar que se agrave ese golpe de calor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pueden producir una bajada de la presión arterial o pueden cambiar el estado de vigilia-sueño. Entonces, en estos casos, como son los hipnóticos, los ansiolíticos, los pacientes se encuentran que no pueden responder adecuadamente a una situación de golpe de calor. Su organismo no se defiende de la misma forma, ¿no? Muy bien, conservación de los medicamentos cuando hay una ola de calor, ¿qué nos puede decir al respecto? Sobre todo hay que tener muy en cuenta, porque sí que a veces es desconocido, que en el embalaje y en lo que es el cartonaje del medicamento, en el envase, siempre vamos a encontrar las recomendaciones acerca de la conservación de ese medicamento. Puede ser que encontremos en el embalaje del medicamento que el grado de conservación debe de estar entre 2 y 8. Eso nos estará indicando que el medicamento debe de conservarse en frigorífico o nevera. Si en el cartonaje del medicamento aparece que la temperatura de conservación es entre 25 y 30, lo tendremos que conservar a una temperatura ambiente. Y la duda mayor quizás se cree cuando en el cartonaje no aparece nada. Cuando no aparece nada, tendremos que dar por hecho que ese medicamento debe de conservarse también a temperatura ambiente. Sobre todo hay que tener especial cuidado con los botiquines que tenemos en domicilio, porque en esos botiquines debemos de tenerlos en un lugar fresco, seco y sobre todo protegido de la luz. Y además también es una cuestión que nos plantean a veces los botiquines que se llevan en los vehículos, ¿no? En los maleteros de los coches. Ningún botiquín que vaya en un vehículo debería de contener ningún medicamento.
ya no por esta época del año en el que estamos, sino en cualquier otra época, porque no se van a conservar de la manera más adecuada, ¿no? Entonces eso habría que tenerlo en cuenta para una conservación idónea de la medicación. Si fuéramos de viaje, lo que se recomienda es que los medicamentos se guarden en contenedores isotérmicos, lo que son neveras, ¿no? ¿Para qué? Para que así se aíslen de la temperatura ambiente. Si el medicamento requiere frío, en la nevera se debe de acompañar con una placa frigorífica, pero si no requiere frío, debe de ir en ese contenedor isotérmico y no acompañado de placa de frío, claro. Pues entonces, como resumen, ¿cuáles serían las recomendaciones que nos realiza usted para evitar todos los riesgos que conlleva la ola de calor en las personas que toman medicamentos o que son polimedicadas? Sobre todo, la recomendación general es que todos los pacientes no deben de tomar ninguna medicación que no haya sido aconsejada por el médico. Sobre todo aquellos medicamentos que se pueden obtener de la farmacia sin receta médica. Por ejemplo, es el caso de medicamentos muy usuales como los analgésicos, los antiinflamatorios, que a veces se toman como automedicación. Realmente estos medicamentos pueden, en caso de ola de calor, agravar la situación. ¿Por qué? Porque producen deshidratación, porque pueden afectar a la función renal. También hay otro medicamento muy usado como es el paracetamol, que está totalmente contraindicado en un golpe de calor. ¿Por qué? Porque el paracetamol en estos casos es inefectivo. Y es más, en pacientes como estamos hablando, polimedicados, ancianos, en este tipo de pacientes puede deteriorar la función hepática, entonces estarían totalmente contraindicados. Y otro tema y una recomendación fundamental es que igual que no se debe de tomar ninguna medicación que no esté recomendada por el médico, tampoco debemos de abandonar ningún tratamiento sin la supervisión y la reevaluación por parte del médico de familia. Pues Carmen Galán, farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria del área sanitaria norte de Málaga, gracias por habernos acompañado esta noche y ofrecernos estas recomendaciones. Nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.